Bienvenidos. Una nueva edición de Historias que hicieron la historia. Hoy vamos a hablar del fútbol. Vamos a hablar de una ciudad. Vamos a hablar de una mascota. Vamos a hablar de una historia tierna de amor al pueblo, a la camiseta, a su familia, a su propia vida. Usted sabe que cuando uno escucha las crónicas diarias de los problemas del fútbol y se da cuenta que en realidad hay muchos más intereses económicos que amor a la camiseta, hablar con el señor Luis Antonio Fidanza es un bálsamo. Este señor, que dentro de pocas semanas cumple 90 años, era la mascota del Quilmes Atlético Club. ¿En qué año? En 1921, cuando recién había nacido. Él lo cuenta con ese lenguaje llano y franco y directo de las personas que han visto transcurrir su vida en forma cristalina, que han vivido siempre en el mismo lugar y que siguen viviendo en el mismo lugar y que sus hijos viven en el mismo lugar. Luis Antonio Fidanza, Quilmes Atlético Club y Quilmes Ciudad. Todo compendiado en su testimonio. Esto es Historias que hicieron la historia. Para remontarme a la historia de Quilmes, del viejo, centenario viejo, Quilmes Atlético Club, yo me voy a referir a mi nacimiento. Nací un 5 de agosto de 1921, después del partido de fútbol que se jugó en Guido y Sarmiento. Los jugadores fueron hasta mi casa. Mi padre actuaba en la subcomisión de fútbol del Quilmes en ese momento. Él fue uno de los primeros argentinos que ingresó en el Quilmes, en el viejo Quilmes inglés, y me dejaron sobre la cuna la pelota que habían jugado el partido. Quiere decir que yo, antes de salir a la calle, y en aquellos tiempos antes de ir a la iglesia para que me bautizaran, ya el Club Quilmes había entrado en mi vida. Ese cuero estuvo muchos años colgado en mi casa hasta que se perdió. Mi padre seguía ligado en la subcomisión de fútbol, y quienes fueron a mi casa no recuerdo, pero seguro que uno fue un gran dirigente de Quilmes, un gran jugador de fútbol de Quilmes, Juan Polini. Este seguro que fue porque era gran amigo de mi familia. Pasaron los años y allá por el 26, 27, los equipos de fútbol en aquel entonces tenían las mascotas oficiales. No entrábamos todos a la cancha y sacábamos la foto, no, éramos la mascota oficial del club, que seguía al club todos los partidos. Me vestían en el vestuario con ellos, en la vieja casilla de madera, tribuna de madera que tenía el club sobre la calle Sarmiento. Y recuerdo que un año me estaba vistiendo mi padre y un botín me lo ató Juan Arrillaga, que era el insider derecho de Quilmes, y el botín izquierdo me lo ató Emilio Cuadrio, que era el insider izquierdo. Lo ataban en forma distinta, Arrillaga con la tira para atrás, Cuadrio para abajo y para atrás. Y me preguntaron en ese momento cuál me quedaba mejor. Yo tenía 6 años, lo miré a Arrillaga, lo miré a Cuadrio y no sabía lo que iba a decir. Se pueden imaginar que el partido terminó 1-1. Esa fotografía la tengo en mi poder todavía, desde el año 27.
Y otra fotografía que guardo mucho y que a veces la recupero y la muestro cuando discuto con algunos que decían que Juan Botazo era arquero de Argentino. Sí, fue argentino de Quilmes, gran arquero. De Argentino de Quilmes pasó a Racing, Cortina Metálica, Internacional, pero también jugó en Quilmes. Y yo tengo la foto. Estoy de mascota y Botazo está con su tricota negra como arquero. El Club Quilmes, la cancha, era una tribuna de madera, que era vestuario, y al costadito, una casilla también de madera, que era el lugar donde estaban la ropa de los jugadores. A los jugadores en aquellos años se los nombraba para jugar el campeonato y se les daba una valija de cuero y el par de botines. Y los jugadores se llevaban esa valija con el par de botines y algunas otras cosas que ellos que se quisieran poner. Los pantalones, las medias y las camisas las entregaba el club. Y los chicos esperaban a los jugadores en la calle Mitre y Guido, los que venían de Buenos Aires, venían con su valija. Entonces, le llevo la valija, Magrín, le llevo la valija, Astorgato, le llevo la valija, Ramos, le llevo la valija. Y se le daba la valija al chico y el chico entonces, trayendo la valija, entraba gratis a la cancha. La única entrada era la esquina de Rivadavia, de Sarmiento y Guido, que hace poco se perdió. Todavía estaban las dos pilares con la puerta de 2 hojas. Por ahí se entraba a la cancha de Quilmes. Por ahí entraban los que iban a ver el fútbol y los socios plenos. Mejor dicho, los socios plenos entraban por la parte del chalet. Ahí entraban los socios del fútbol nada más. En aquel entonces el club tenía varias clases de socios. Los socios plenos que podían hacer todos los deportes, ver el fútbol, practicar el fútbol, si eran buenos, jugar al hockey, pileta de natación, cancha de tenis, cricket en verano. Se sacaba el alambrado, la tirita de alambrado entre la cancha de fútbol y la cancha de hockey, y ahí se jugaba el cricket. Los arcos, uno sobre Guido, el otro sobre Solís. El alambrado perimetral de la calle, y sobre el alambrado unas lonas para que los que pasaran por la calle no vieran el partido que se estaba disputando de primera división oficial de la Asociación Amateur Argentina de Fútbol. Antes de la Liga Argentina de Fútbol, antes, lógicamente, de la AFA, que es la actual. Claro, la lona no permitía ver, pero si usted bajaba la lona sí veía, pero eso también está documentado en una fotografía que tengo en mi poder. Se ve el arquero de Quilmes, que en ese momento era Beck, que después fue presidente del club. Y ahí empezó, digamos, el fútbol netamente argentino de Quilmes. Argentino por los argentinos que jugaban al fútbol. Ya los ingleses habían pasado su etapa, ya habían dejado su rastro en Quilmes, campeón del 12, una de las estrellitas que llevamos. Ciudad de Mesina, fábrica argentina de artículos de limpieza y accesorios. Una industria ecológica del Parque Industrial Plátanos que recicla los residuos plásticos y los transforma en productos de limpieza para atender a las necesidades de su hogar, comercio o empresa. 60 años al servicio de nuestros clientes y de la comunidad, con la calidad de siempre. Atención personalizada y asesoramiento sin cargo. info@ecomesina.com.ar. Magallanes 949 Quilmes.
Yo propongo que haya más trabajo y menos pobreza. Yo propongo que abrir un comercio sea más fácil. Yo propongo que podamos salir de casa sin miedos. Yo propongo que haya mejor atención en los hospitales públicos. Que lo nuestro sea nuestro. Que todos digamos lo que queremos que cambie. Yo propongo que todo esto se haga. Piñeiro Travels, especialista en viajes educativos, turismo nacional e internacional, venta de tickets aéreos, entrega de pasajes a domicilio sin cargo. Avenida Rivadavia 99 Avellaneda. Teléfono 4209-6951, 4208-4113. Quilmes en ese entonces era bajo. Donde estamos en este momento era toda la quinta de Sichero, media manzana de jardín, grandes palmeras, todavía quedan algunas. El tranvía de Fiorito al río. El tranvía 22 que paraba en la estación y que nos llevaba hasta Retiro. Después empezaron a venir los colectivos que iban al cementerio. Pero si no, había que manejarse, ir al cementerio en auto, en carros. Esta zona acá, en Brance prácticamente empezaba Quilmes. De Brance para atrás, claro, yo le estoy hablando con conocimiento del año 30, Quilmes antes era mucho menos, ¿no? Pero Quilmes empezaba en Brance, para acá. Y acá, casualmente acá en la esquina, Sarmiento y Mitre, habría una gran tienda. Ahora los de Tenser, todo eso era una gran tienda. Y ahí venían los carritos de Berazategui, de las chacras, de las quintas de atrás, a hacer las compras. Y enfrente estaba el almacén de Angeletti, almacén de ramos generales, con 4 o 5 coches, carros para hacer la entrega de las cosas que se compraban o que se encargaban a la mañana y se repartían a la tarde. La panadería El Progreso, en la calle Humberto Primo y Brón, con 7 carritos a caballo para llevar el pan que hacían diariamente y repartirlo por toda esta parte de Espeleta, llegar hasta Berazategui, ¿por qué no hasta Hudson? Había chicos de Hudson que venían aquí a la escuela número 1 de Quilmes en tren. Después eso fue evolucionando. El río de Quilmes, el río era tradicional. Los veranos había que ir a los verdes del río antes de que hicieran el murallón, a la rambla que hizo Fiorito, con los edificios de madera que algunos están, que lo compró Fiorito en la exposición que hizo con el centenario acá en Buenos Aires, y después esos edificios, creo que la parte que es del Pejerrey Club, creo que esa del Pejerrey Club era la sede o sea, la muestra italiana de la exposición del centenario en Buenos Aires.
la derecha, el Sube Martín, una especie de kiosquito que estuvo, no sé, hasta hace poco estaba en la entrada de la puerta de la cervecería, sobre la calle, bueno, viene a ser Humberto Primo. Ahí estaba el Sube Martín. Usted con 5 centavos le daban un número, subía el Sube Martín, ¡ting!, que enganchaba, caía, y si tenía el número le daban algo. Por lo general nunca sacábamos nada. A la izquierda, a la entrada, estaba la cancha de tenis, donde iban las inglesas a jugar al tenis, la cancha de polvo de ladrillo, la boletería, porque había que pagar la entrada, la subida a la Rambla para ver el cine. Una vieja pileta, mucho más chica que la primera pileta que está actualmente ahí a la entrada, por el vestuario, y además del vestuario era vestuario, pero para este lado era todas gradas de madera para poder ver la pileta. Y después se hizo la pileta grande, linda, de medidas amplias, que está a continuación, que fue un hallazgo, porque en ese momento el pozo que abastecía a esa pileta de natación tiene agua salada. Uno se baña en esa pileta con agua salada, cosa que era una novedad en aquellos momentos. La gente de Quilmes los sábados y domingos no podía ir a esas piletas porque venía la gente de Buenos Aires en tranvías que el 22 en ese momento entonces cruzaba la vía, empalmaba con la del Fiorito y llegaba hasta justo a la parada del tranvía. Ahí terminaba el 22 y esa gente a bañarse en la pileta. Empecé a jugar en la sexta de Quilmes, de Aníbal Díaz. Tuvo aquella cuarta famosa de Aranda, Pronato Rodríguez, Rosso Díaz y Martín. Primero yo empecé con la Liga Argentina de Fútbol. Mejor dicho, era el final de la Asociación Amateurs Argentina de Fútbol, que ya en profesionalismo empezaba a actuar en los jugadores de fútbol. Y eso de amateur fue quedando, y hasta que se produjo una división, y lamentablemente para mí en esa división Quilmes quedó en una y Argentino de Quilmes quedó en la otra. Digo para mí, ¿por qué fue? Porque los encuentros hasta ese momento de Quilmes y Argentino, y Quilmes era una fiesta. Era algo así como hoy es Boca y River, como es Independiente y Racing, Estudiante y Gimnasia. Lanús y Banfield era Quilmes y Argentino de Quilmes. Se vivía intensamente antes del partido y el que ganaba disfrutaba y gozaba después y el otro sufría. Sí. A mí me tocó vivir algunas alegrías y algunas tristezas, casi por igual, porque terminaba el partido, si jugábamos en la barranca, como se le decía, porque Argentino de Quilmes, ¿cómo se hizo? Ahí se empezó a jugar en Quilmes los ingleses, el té con leche, los ingleses. Y la muchachada criolla, la muchachada argentina, que empezó a ver eso y empezó a jugar, entonces formó el Club Argentino de Quilmes, los criollos, los mate cocidos. Pero no despectivamente, sino porque eran argentinos y tomaban mate, y los de allá eran los ingleses que tomaban el té a la tarde, té con leche. Pero después de los partidos se disfrutaba esa semana. ¿En qué forma? Por ejemplo, se hacían festivales. Me acuerdo una vez en el Cristóforo Colombo, cuando era el Teatro Cristóforo Colombo, ahí se hizo una función, un sainete con aficionados de Quilmes. Y en un intervalo, un primo mío, Luis Fedeli, dijo un monólogo. Y hay algo que a mí me quedó para toda la vida y lo repito de tanto en tanto. Cuando le habíamos ganado a Argentino en la cancha de Argentino,
Y decía, y en un momento me doy vuelta y el quinto estaba en la puerta, porque había ganado Quilmes por 5 goles. Y la que recuerdo con tristeza fue cuando nos ganaron el desempate por el ascenso a primera. Quilmes se había descendido y Argentino había salido igual que Quilmes y jugamos 2 partidos de fútbol. Mejor dicho, no 2 partidos, se jugó un partido de fútbol en la cancha de Quilmes. Si Quilmes ganaba, era el campeón, ascendía. Si Argentino ganaba, era el campeón y ascendía Argentino, en la cancha de Quilmes. Y nos estaba ganando Argentino. Y ya se empezaba a formar la manifestación ahí sobre Guido y Paz, porque Argentino entraba sobre la Popular, sobre Paz. Se estaba formando la manifestación para recorrer Quilmes con las banderas. Y sobre la hora creo que le empató Vallejo, le empató el partido, se le acabó la manifestación argentina, pero tuvimos que ir al desempate en la cancha de San Lorenzo la semana siguiente. Qué sufrimiento, nos ganó Argentino. Me acuerdo que yo estaba con mi padre porque nos quedamos de los últimos para salir de la cancha. Caminamos por la avenida La Plata hasta San Juan para tomar el tranvía para Constitución. Dejamos pasar no sé cuántos trenes para Quilmes para llegar tarde. Y cuando llegamos a Quilmes, ya los festejos de Argentinos yo creo que se habían terminado. Y entonces nos fuimos a dormir tranquilamente a casa. Y después aguantar 1 o 2 semanas de cargados de los argentinos de Quilmes, evidentemente. Bueno, creo que es realmente placentero escuchar un testimonio así, ¿verdad? Es hasta agradable darse cuenta de que detrás de las desventuras que puede tener un equipo de fútbol está la solidaridad que crea en aquellos que lo siguen, lo aman, lo defienden, lo disfrutan y lo padecen. Por eso yo miraba usted habrá visto en alguno de las imágenes que les hemos mostrado, hay una carta donde dice, pusimos una enorme alcancía. Esa alcancía era como un barril de cerveza, donde todos aportaban lo que podían para que nuestro club pudiera volver a primera. Qué lealtad, qué amor, qué sinceridad. Espero que lo haya disfrutado. Nos reencontramos la semana que viene. Esto es Historias que hicieron la historia.